Muy buenos días amigos, bienvenidos a otro video de su canal Homo Academicus, al cual les pedimos que se suscriban para recibir las novedades diariamente. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de cómo realizar la bibliografía de cualquier trabajo académico bajo el formato APA. Bien, lo primero que tenemos que señalar es que la bibliografía es una lista alfabética de libros y otras fuentes consultadas que fueron examinadas durante la preparación de una investigación o un trabajo realizado. Sin embargo, el orden de la información y puntuación varía de acuerdo con el tipo de publicación y formatos o estilos. Es importante señalar que en la estructura de un trabajo académico, donde por lo general siempre observamos portada, el índice del trabajo, la introducción, el desarrollo, las conclusiones, en la parte final vamos a contar siempre y necesariamente con la bibliografía del trabajo académico. Esto es importante puesto que un trabajo que no posee un adecuado listado bibliográfico puede ser considerado como un trabajo que no está respaldado en fuentes bibliográficas que tienen la autoridad académica de respaldar nuestras afirmaciones, nuestras argumentaciones. La bibliografía además demuestra y da cuenta de que cualquier trabajo académico, investigación, tesis, monografía, ensayo, ha sido realizado en el marco de una exhaustiva revisión de los conocimientos disponibles y existentes sobre la temática acerca de la cual estamos investigando o escribiendo finalmente. La bibliografía, en definitiva, dice mucho acerca de un trabajo académico, puesto que si por ejemplo en una bibliografía podemos ver un listado de URLs, de direcciones de páginas web, sin trabajarlas adecuadamente, bueno, básicamente podemos creer que ese trabajo simplemente ha sido resultado de un copia y pega, ¿no?, de fragmentos de páginas web, lo que ya inmediatamente llama la atención del tutor, del docente, obviamente experimentado en la revisión de trabajos académicos y en la redacción de trabajos académicos. Es por ello que en este video lo que les voy a explicar es una cosa muy sencilla: cómo se debe hacer el listado bibliográfico tomando en cuenta las diferentes variantes que podemos tener en el abundante material que se puede encontrar disponible, ya sean libros, artículos de revistas, documentos de internet, leyes, notas de prensa, etcétera, etcétera. Bueno, el primer y más sencillo ejemplo del que hablaremos es del libro con un solo autor en el formato APA. Bueno, esta es la forma en cómo se debe presentar cualquier tipo de bibliografía, comenzando con el autor. Siempre va primero el apellido, seguido del nombre con la inicial únicamente. Posteriormente, la fecha de publicación del libro, el título del libro, el lugar de publicación del libro y la editorial. Este es el formato estándar básico que debe tener cualquier libro con un solo autor. El ejemplo de un libro con dos autores básicamente tiene la misma lógica. Al principio se deben presentar los dos autores y haciendo el resumen del nombre del autor en función del formato ya indicado, pues primero el primer apellido del autor, seguido de la inicial del nombre o las iniciales de los nombres, posteriormente el año de publicación del libro, el título del libro, el lugar de publicación del libro y la editorial. En el caso de un libro con tres autores, que es que es la variante que, bueno, muchas veces encontramos, pero que se da en estos casos, de igual forma se debe hacer un resumen de los nombres de los autores, seguido de la fecha de publicación, el título del libro, la editorial, el lugar de publicación y finalmente la editorial del libro. En el caso de un libro con más de tres autores,
Básicamente se sigue la misma línea, ¿no? En este caso son 4 los autores y bueno, se debe hacer la presentación de los 4 autores, iniciando por el primer apellido, después la inicial del nombre o los nombres, el año de publicación del libro, el título del libro, el lugar de publicación del libro y la editorial. Y ya cuando no trabajamos con libros y estamos trabajando, por ejemplo, con artículos publicados en una revista, no se cita toda la revista únicamente, se debe citar específicamente eh, el artículo del autor. Comenzamos con el autor bajo la misma lógica. Primero el primer apellido del autor, seguido de la abreviación del nombre, poniendo únicamente la inicial, la fecha de publicación, el título del artículo debe ser lo primero que vaya, después recién el título de la revista o el nombre de la revista, seguido del número de volumen de la revista, del número de la revista y del número de páginas entre los cuales se ubica el artículo señalado. En el caso de una tesis, se cita primero a los autores o el autor. Puede haber el caso de una tesis con 2 autores y por lo tanto se citan los 2 autores bajo la lógica de los libros citados con más de 2 autores o con más de un autor. Bueno, se presenta al autor, la fecha de publicación, el título de la tesis, posteriormente el grado académico al que corresponde la tesis que se está citando, la institución donde se ha realizado la tesis, en este caso la universidad, y el lugar de publicación. Muchas veces sucede que nos encontramos con congresos y estos congresos se terminan produciendo memorias de congresos donde están las ponencias de los seminarios, de las conferencias, de los participantes o de los ponentes. En estos casos se debe citar del siguiente modo, la misma lógica, primero el autor. Aquí sí ya se introduce una variante, se introduce no solamente el año de publicación, sino además el mes en el que se ha realizado el evento, el título de la ponencia, el nombre del evento, si es Congreso Nacional de Ciencias Sociales, entonces se llamará Congreso Nacional de Ciencias Sociales. En este caso estamos hablando del autor Carl L. Rogers, Vida y Obra, la institución académica o el lugar donde se ha llevado a cabo el evento y el lugar de publicación del documento. Cuando hablamos, por ejemplo, de un artículo correspondiente a una sección de periódico, primeramente el autor, no el periódico, sino el autor del artículo del periódico, la fecha de publicación, donde se incluye no solamente el año, sino el día y el mes de publicación del periódico, el título del artículo, aquí recién el nombre del periódico y el número de página donde se encuentra el artículo de la sección de periódico. La otra variante es el caso de un cassette, ¿no? Un cassette que hemos podido adquirir en alguna conferencia, en alguna actividad. Y primero iniciamos con los autores o el autor del cassette, la fecha de publicación, el título del cassette. Siempre va a tener rotulado un título o una inscripción, el lugar donde se ha publicado, la editorial o la institución quien ha producido el cassette, la cantidad de cassettes producidos, si es que tiene este dato, y el tiempo de duración del cassette. En el caso de un video, en el formato APA, siempre inicialmente la compañía productora, el nombre del director del video, la fecha de publicación del video, el título del video, puede ser el título de la película, puede ser el título del documental, o el título que, por ejemplo, si es de un canal de YouTube, el título que se le ha puesto al video en el canal correspondiente. Y el tipo de medio, el lugar de publicación y la editorial o donde se ha editado, ¿no? el video producido. En el caso de un ejemplo de un CD-ROM, primero el título del CD, la fecha de publicación,
el formato de presentación, el lugar de presentación, la editorial o la empresa productora, la cantidad de CD-ROMs producidos, si es que existe este dato, y la plataforma, ¿no?, en la que en la que se encuentra o la plataforma de la que se ha obtenido este CD. En el caso de un libro consultado electrónicamente, el autor, el año de publicación, el título del libro, la editorial, donde está el libro, el tipo de medio por el cual se ha podido encontrar, el lugar de publicación y la URL de acceso, finalmente la fecha de acceso. Si hablamos de un libro sin autor consultado electrónicamente, entonces el título de la página, del blog, de donde se ha obtenido el documento, la fecha de publicación, el tipo de medio, la editorial, y finalmente la URL de acceso y la fecha de acceso. En el caso de la consulta de una base de datos, puede ser por ejemplo la base de datos del INE, una base de datos demográfica o de un observatorio, etcétera, etcétera. Hay que poner siempre como autor a la institución responsable, en este caso por ejemplo Centro de Investigación y Documentación Científica, seguido del año de publicación. Posteriormente el tipo, la fecha de publicación, seguido del tipo de medios, una base de datos, el lugar de publicación, en este caso sería Madrid, la editorial o el lugar o la instancia que ha publicado la base de datos, y la URL de acceso, además de la fecha de acceso. Cuando hacemos un artículo consultado en una publicación periódica electrónicamente, iniciamos con el autor, la fecha de publicación, el título del artículo, el título de la revista, el tipo de medio, el número de la revista, la URL de acceso y la fecha de consulta. Cuando hablamos de una ley, por ejemplo, hemos tomado este caso, el ejemplo de una ley boliviana, el título de la ley, luego el nombre de la ley, la fecha de publicación de la ley, siempre preferiblemente en la respectiva Gaceta Oficial del país, el tipo de medio, el lugar de publicación, la URL de acceso y la fecha de acceso al documento. En el caso de un documento electrónico estilo APA, en primer lugar, quién es el emisor, cuál es el correo electrónico del emisor, la fecha del mensaje, el título del mensaje, a quién va dirigido el correo electrónico y finalmente la dirección electrónica del destinatario. Bueno, eso es todo y les agradecemos y les pedimos suscribirse